Muy buenas tardes, queridos compañeros de academia, señor subdelegado del Gobierno, señora diputada de Cultura, señor general jefe de la Diputación de la División San Marcial, señor presidente de la Fundación Círculo, autoridades, señoras, señores. Es un placer estar esta tarde aquí con todos ustedes dentro de estas actividades complementarias que en torno a la exposición Los Machado, Retrato de Familia, la institución Ferran González, junto con la Fundación Círculo, a la cual reitero el agradecimiento de nuestra academia por sus desvelos y por su patrocinio, pues se están desarrollando de manera tan exitosa a lo largo de estas semanas. Exitosa teniendo en cuenta el gran conjunto de personas que están asistiendo y que están comentando de manera muy positiva este encuentro que estamos teniendo a lo largo de estos días con los hermanos Machado y con toda la familia Machado. Y hoy nos reunimos aquí para dar la bienvenida a una persona que, yo creo que casi ya es un burgalés de corazón. Lleva mucho tiempo, 2 años y medio, 3 años y medio, desde que se empezó a plantear el origen de esta exposición, viniendo en muchas ocasiones a Burgos. En algunas ocasiones para trabajar duramente en torno a los papeles que conserva nuestra institución, en otras ocasiones para visitar la sala en donde se desarrolla la exposición y para comentar con las personas que estamos en la organización de la misma distintos aspectos. Yo sí que le ruego que si no han visto la exposición, creo que todos ustedes la habrán visto, pero si no la han visto, que la vean, porque ya van quedando menos días de poder disfrutar de este magnífico evento cultural. Hace casi 70 años un niño estaba en las aulas de un instituto de Sevilla y su maestro, don Rafael, entró en el aula y les dijo: hoy les voy a hablar de un hombre en el buen sentido de la palabra bueno. En aquel momento recitó unos poemas del inmortal Antonio Machado y aquel fue el inicio de una pasión. Ese niño, como pueden imaginarse, era Alfonso Guerra González. Desde entonces, su vida ha tenido muchas vías, muchos caminos. No les voy a hablar de sus caminos políticos conocidos por todo, pero un camino ha sido el de hombre de cultura, un hombre sabio, un hombre culto, un gran lector que ha tenido a Machado entre una de sus grandes preocupaciones. Fruto de esta preocupación por Antonio Machado fue aquella librería, que fue más que una librería, que fue un lugar de encuentro, un lugar de transmisión de saberes, un lugar de intercambio de libros, un lugar de intercambio de conocimientos, que fue la librería Antonio Machado de Sevilla, que me comentaba que tuvo una vida de más de 3 décadas, de casi 35 años. Ha leído todo lo leíble sobre Antonio Machado, conoce todo lo conocible sobre Antonio Machado, es amigo de todos los grandes expertos que hay en este mundo sobre Antonio Machado y ha escrito páginas memorables sobre Antonio Machado. Fue él el que, cuando se estaba produciendo el origen de esta exposición, señaló que uno de los retos que tenía esta muestra, que se inició en Sevilla, que continúa en Burgos y que culminará en la Real Academia Española, la Academia de la Lengua, era desmitificar muchos de los tópicos existentes en torno a las relaciones entre los dos hermanos y recobrar la figura de ese inmenso poeta que es Manuel Machado, que por distintas circunstancias cayó en el olvido. Querido Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros. Sabes que esta es tu casa, te queremos, te admiramos y no le voy a robar más tiempo al público porque sin duda alguna todos están deseosos de escucharte. Muchas gracias, Alfonso. Queridos amigos, señoras y señores, comprenderán ustedes que para mí un acto como este es un acto de emoción. Porque es verdad que después de dedicar 70 años de mi vida a leer a un poeta sevillano y castellano
como Antonio Machado, lograr terminar esta vida con una gran exposición en la que he tenido la fortuna de ser quien la dirige, quien la proyecta, quien la concibe, y hacer un ciclo de conferencias en la que, entre otros, hoy me toca a mí hablarles a ustedes de don Antonio, pues es para mí un motivo de, yo no diría de satisfacción, es un motivo de emoción. Una emoción contenida porque mi vida está muy marcada por el poeta Antonio Machado. No solo en la afición literaria, también en la orientación de mi vida, incluso en la opción política. Acaba de decir René, a quien agradezco sus palabras de elogio, no hagan mucho caso en lo positivo, sean críticos. Acaba de decir que si no han visto ustedes la exposición Los Machados, retratos de familia, que la vean. Yo estoy seguro de que la mayoría lo ha visto, pero yo me dirijo a esos, a los pocos que no la han visto, pero también me dirijo a todos los que la han visto. Vayan otra vez a verla. Es muy interesante la segunda vez que se ve, se hace más detenidamente, más tranquilamente, se mira vitrina a vitrina, cartela a cartela. Es una exposición extraordinaria. Hombre, dirán ustedes, claro, usted tiene una participación en esto que va a decir, no, es que es realmente importante que hayamos tenido la gran oportunidad de exhibir a la vez los fondos que están en Andalucía con los fondos que están en Castilla, en Burgos, y haber hecho ambas cosas y haber contado con un grupo de estudiosos que han confeccionado un magnífico catálogo. Va a ser ya un libro de referencia para todo el que quiera acercarse a los hermanos Antonio y Manuel Machado. Se ha celebrado esta exposición con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Manuel y de Antonio. Y alguien puede decir, pero no puede ser de los dos. Uno será un año y otro otro. Sí y no, porque estos dos hermanos se llevaban menos de un año, solo 11 meses. Es decir, que había un mes, cada año había un mes en el que los dos hermanos tenían la misma edad. Cosa realmente curiosa. Por tanto, celebramos los 150 aniversarios de su nacimiento con una exposición en la que mostramos que estos dos hermanos eran dos grandes poetas, no como se ha dicho reiteradamente, un gran poeta Antonio y un poeta menor Manuel. No es verdad. Son dos grandes poetas y además son muy diferentes, con aficiones completamente distintas, con valoración de la vida muy distinta, pero a la vez muy unidos. Dos hermanos que no han estado nunca enfrentados, aunque el tópico dice que representaban a las dos Españas. No es cierto. Ustedes saben que el levantamiento militar del año 36 a Antonio le coge en Madrid y a Manuel le coge por razones completamente atrabiliarias, porque no tenía ninguna relación con la política. Una visita a una cuñada, que era el santo y el cumpleaños de la cuñada. Eran las dos cosas, el santo y el cumpleaños. Ustedes saben que antiguamente se acostumbraba a poner el nombre del día, del santo del día. Por tanto, era su cumpleaños y su onomástica. Pues eso ha hecho pensar que estaban enfrentados, jamás. Pero yo lo que quiero hoy con ustedes es intentar hacer un paseo con Antonio Machado. Pasear por lo que él ha suscitado en nuestra mente y en nuestros sentimientos. Y hacerlo con amistad, hacerlo como si estamos paseando con un amigo al que no le exigimos más que el propio espíritu de entregarse a otro amigo. Claro, cuando yo empecé a leer estos poemas, y un poco después, cuando ya era algo más que un mozalbete, pues había en España unos años bastante oscuros, unos años en los que no había democracia. Entonces, la compleja obra de Machado a mí me proporcionó una enseñanza muy grande en una peculiar escuela de aprendizaje. En esa escuela de la voz del poeta, yo fui hallando múltiples sentidos a mis interrogantes, a mis preguntas, pausadas explicaciones poéticas. Si eran poéticas, es que eran creadoras de una realidad, de una libertad y de una esperanza, en un momento en el que era bastante desesperanzador lo que veíamos.
Y yo creía entonces, y sigo creyendo hoy, que cuando Mairena, uno de los poetas que inventa Antonio Machado, Machado firma como Antonio Machado, firma en su juventud como Cabellera y luego crea hasta 37 poetas, el más conocido Juan de Mairena, que llaman apócrifos o heterónimos. Pues uno de ellos, Mairena, le dice a los discípulos, en esa escuela de sabiduría popular que inventa Mairena o que inventa Antonio Machado, le dice que ayudadme a comprender lo que os digo y os lo explicaré más despacio. Pues yo intenté desde el principio de mi lectura hacer eso con Machado. Mi forma de ayudarle a comprenderse fue precisamente esa, dejarle explicármelo más despacio, reiterar mi lectura, aprendiendo que la grandeza mayor de Machado es realizar lo que tan pocos poetas logran, crear tanto y tan bien una realidad poética que ella misma se entrega abierta para que el lector poetice. Es el lector el que poetiza. Cree el lector a partir de la obra su propia realidad, su destino, su libertad. Y es que toda la creación de Antonio Machado es de una enorme pureza y transparencia. Pero hay que andar con cuidado al leerlo, porque es de una sencillez esquiva y en cualquier caso exige la participación del lector. Mairena decía, da doble luz a su verso, para leído de frente y al sesgo. Es decir, que hay que mirar con criterio crítico, porque hay que recurrir en Machado a esa mirada al sesgo, a la ironía, a ese humor machadiano profundo, paradójico, de múltiples prolongaciones que se entrecruzan con su melancolía. Pero la melancolía de Machado es sentir y pensar la ausencia de lo que no has tenido, de lo que no tienes, de la persona que ya no está contigo. Y eso mezclado con su piedad y su amor. Pues lo que con su humor realiza Machado es un adentrarse cada vez más en una visión del mundo llena de contrastes, en la que se vuelve constantemente lo uno en lo otro, visión del mundo en la que lo que consideramos real se pone del revés. ¿Para qué? Para ir encontrando verdades ocultas, veladas, deformadas por los prejuicios que tenemos. El humor de Machado relativiza siempre las aspiraciones absolutas, las grandes posiciones, desenmascara con la duda, introduciendo la duda, desenmascara con el apego al sentir de la fluencia del tiempo, con la constante interrogación ante el mundo exterior y ante el mundo interior. Por eso, más allá de los tópicos y de las expresiones comunes tan al uso acerca de Machado, más allá de la trivialización de que han sido objeto unos cuantos versos del poeta, a mí me parece importante recuperar, no solo para los eruditos, para los estudiosos, sino para todo el público en general, recuperar una visión más completa de su obra, que no por ser esencialmente comunicativa y abierta, deja de ser menos compleja y honda. Y es que la exigente búsqueda humana de Antonio Machado se fue dando en una pluralidad de mundos en los que han ido confluyendo sus interrogantes estéticos al par que sus preocupaciones éticas y políticas. Quiero recorrer con ustedes con brevedad, porque no podemos dar para mucho, lo que yo he ido vivenciando en el Machado poeta, también en el meditador, el pensador, en sus apócrifos, del Machado que desde sus prontas y permanentes vinculaciones con la institución libre de enseñanza, será alumno con 8 años, y su vinculación con lo regeneracionista, así avanza a posiciones Machado más abiertas, más auténticamente populares, del Machado que fue en su obra y en su vida todo un testimonio moral de bonomía y de ciudadanía. Y todas esas vertientes o manifestaciones de Antonio Machado me parecen, yo las he vivenciado así, que forman parte, configuran un solo ovillo, estaciones de una única vida tan auténtica que tuvo la capacidad de, a través de la palabra, hacerse poesía, de ir reconstruyendo y creando una identidad que en la forma en que lo hizo nos atañe a todos,
a todos nos ofrece la posibilidad de ir encontrando en su poesía, en su bien nombrar, en su bien rehacer el mundo, nuestro propio itinerario, nuestra historia. Podemos encontrarla en los poemas de Antonio Machado. La reconstrucción de nuestros temores, nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestros, individual y colectivo, de nuestro pueblo. Y todo esto es lo que yo creo que configura a don Antonio Machado como gran poeta, gran creador. Ese otorgar en verso o en prosa la más íntima depuración de su sentir, de su vivir pleno, de su testimonio histórico, buscando razones en lo más entrañado, poniendo también la razón al servicio de lo más íntimo, de lo más escondido, de lo más abandonado y dejado al margen. En definitiva, buscando su identidad siempre a través de lo que configura a todo yo en el tú, en lo otro, en el otro, en el nosotros. Así dirá Machado, no es el yo fundamental eso que busca el poeta, es el tú esencial. Creo que en este recorrido por la entraña colectiva del elemento sustancial de la plural escritura de Machado, para él, sin el tú, sin lo otro, el prójimo, la colectividad, el pueblo, no tiene sentido la obra literaria por no tener arraigo, por no tener fruto. Será pura cucaña, todo lo embellecida que se quiera, pero poste al fin sin raíces, ni ramas, ni frutos. Por eso en su obra yo diría que se da una esencial relación dialéctica entre la soledad, él tiene su primer libro es Soledades, una relación entre la soledad y el deseo de comunicar con los demás. Es en esa relación dialéctica en la que cobran pleno sentido dos elementos esenciales del poetizar de Antonio Machado: su intimidad y a la vez su afán de que esa intimidad sea comunicable, sea valedera para otros hombres, otras mujeres, la intencionalidad de que la poesía sirva para cantar en coro o no sirva para nada, no sea sino futilidad narcisista. Dice el poeta, un corazón solitario no es un corazón. Y eso en el terreno de la sentimentalidad, pero es que en el terreno de la razón también nos lo dice. En mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad. Frente a cierto estereotipo del Machado solitario, hay que matizar y sopesar, porque él tiene un sentido en el que la verdad, en cuanto que la ve como producto de una búsqueda colectiva, contraria a cualquier dogmatismo, sustento de una auténtica tolerancia. Pasear con Machado, con ustedes, por la vida y por la obra del poeta, comentarlo, describir las tres heridas del poeta como cantara otro gran poeta, Miguel Hernández, con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor. Así fue Antonio Machado, las tres heridas del destierro del poeta. Nace en Sevilla, marcha con 8 años a Madrid, de Madrid vivirá en Soria, de Soria vuelta a Andalucía en Baeza, de Baeza a Segovia, después a causa de la guerra, de Madrid a Valencia, de Valencia a Barcelona, de Barcelona a Collure. El destierro en su vida y el destierro en el amor. Encuentra por fin este tímido erótico a una niña que le enamora, Leonor, en Soria, pero esta niña se casarán enseguida y durará solo su vida 3 años. Perderá ese amor, ese es el destierro del amor. Ya muy mayor encontrará otro amor que él llama Guiomar, se llamaba Pilar de Valderrama, que es una mujer casada con muchos prejuicios además para tener una relación como esta y no llega a consagrar verdaderamente el amor. Destierro en el amor y por fin destierro en la muerte. Muere fuera de nuestro país, en un pueblecito cercano a la frontera, en Collure, donde no faltan flores frescas ningún día del año desde hace tantos años en que murió. Y es que para leer a Machado hay que tener en cuenta sus propias palabras en una carta que envía a Miguel de Unamuno. Le dice, el corazón y la cabeza a veces no se avienen, pero nosotros hemos de tomar partido. Yo me quedo con el piso de abajo. Hay una correlación profunda, íntima, entre la vida del poeta y su obra, su propio destino y el valor ético y simbólico que hoy tiene. Como saben ustedes, Machado nació
en julio de 1875 en Sevilla, en el célebre Palacio de las Dueñas, del que han dicho muchos estudiosos, no tan estudiosos, pienso yo, que vivía allí porque su padre era el administrador del duque, nada más alejado de la verdad. Vivía allí porque el duque vivía en Londres y alquilaba a 11 familias, alquilaba habitaciones anexas al palacio. Y allí vivía él con otras muchas familias. Lo dice en sus poemas, lo recuerda el famoso autorretrato que ustedes conocen. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. A los 8 años pasa a Madrid. ¿Por qué pasa a Madrid? Porque su abuelo, que era un gran personaje, fue alcalde de Sevilla, gobernador civil de la provincia, rector de la universidad, catedrático, médico, zoólogo, geólogo, el primer darwinista en España. Fue un personaje extraordinario y él tiene como ilusión que sus nietos, Antonio y Manuel Machado, los poetas, vayan a educarse al mejor colegio que había en España y esa mejor escuela era la Institución Libre de Enseñanza. Por eso él se desplaza con toda la familia a vivir en Madrid y cerquita de la Institución Libre de Enseñanza. Y fíjense que la institución cambió de domicilio y ellos cambiaron de domicilio para estar cerca. Volvió a cambiar la institución y ellos volvieron a cambiar de domicilio. Estaban muy ligados a lo que significaba el maestro don Francisco Giner de los Ríos, a quien adoraba Antonio y Manuel Machado, los dos adoraban, y prueba de ello es un poema que después recitaré, un fragmento solo, que dedica a la muerte de don Francisco Giner de los Ríos, el creador de la Institución Libre de Enseñanza. De Madrid van a ir a París a los 24 años. París en aquel entonces hervía por el asunto, el famoso asunto Affaire Dreyfus, aquel capitán que acusan de ser espía y en realidad era un ataque porque era judío. Bueno, se vive eso en poesía, el simbolismo, en pintura, el impresionismo. Allí va a conocer a Verlaine, a Rimbaud, a Oscar Wilde, a Rubén Darío. Vuelta a España, se va a enrolar en la compañía de teatro Fernando Díaz de Mendoza como actor que hacía papeles muy pequeñitos. Y viajará en una tournée, viajará por España como actor, Antonio. Pero había muerto ya su padre. Su padre fue un gran especialista en el folclore, firmaba como Demófilo, pero un hombre que no tuvo suerte, quiso hacer fortuna para sacar adelante a su familia, se marchó a Puerto Rico, allí cogió una enfermedad tropical, vuelta a Madrid y murió con 47 años. Los hermanos, la desaparición del padre no supone un cambio trascendental para ellos. Ellos tenían una vida realmente cómoda en su juventud. Fíjense, les voy a dar algunos datos que les va a sorprender. Manuel Machado termina el bachillerato con 22 años, pero es que Antonio lo termina con 25 años. Podríamos decir que eran incultos, que no trabajaban, nada de eso. Tanto es así que Manuel, por ejemplo, cuando termina el bachillerato en Sevilla, con 22 años, coge el certificado de haber terminado el bachillerato, se va a la universidad y dice que me quiero matricular en Filosofía y Letras. Y el funcionario que allí dice, primer curso no, de la carrera. ¿Pero cómo de la carrera? Sí, toda. En un año sacó toda la carrera. Ese que terminó tarde, no. Estos dedicaban la vida, por la mañana temprano, a las 9 estaban sentados en la Biblioteca Nacional, leyendo a los clásicos españoles, hasta las 2 de la tarde. Iban a almorzar y después iban a las tertulias en los cafés y al teatro por la noche. Y así siempre. Claro, la muerte del padre no supuso para ellos un cambio de vida, porque ellos vivían del sueldo que tenía como catedrático el abuelo. Pero cuando muere el abuelo, ellos tienen que movilizarse y buscar una forma de vida. Antonio hace oposiciones de francés para dar clases de francés. Él no había hecho licenciatura, pero entonces se podía, si demostrabas que sabía, se podía. El examen duró 2 años, fue un examen durísimo. Lo sacó y lo mandaron a Soria. Y Manuel hizo oposiciones a archiveros y lo sacó y le dieron una plaza en Madrid. Es decir, que es la primera vez que los hermanos se van a separar. Uno se queda en Madrid, el otro se va a Soria. Allí estuvo esta cátedra y es donde va a conocer a Leonor Izquierdo Cueva. Entonces, cuando la conoce, es una niña de 13 años. Se casa cuando tiene la niña 15 años y con 18 muere.
Ellos se han ido con una beca a París, ha sido un curso de Henri Bergson, y en la fiesta nacional el 14 de julio ella tiene una hemotisis, una expulsión de sangre. Antonio Machado intenta encontrar un médico en un día en fiesta, no lo encuentra, hasta el día siguiente no lo hago, un médico le dice que es tuberculosis y tienen que volver a Soria. No tienen dinero para volver y le piden 300 francos prestados a Rubén Darío. En fin, él vuelve a España con ella, pero muere pronto, se trasladan, entonces él decide ir a donde haya plaza y le dan plaza en Baeza. Y allí va a empezar él a estudiar filosofía, primero por su cuenta y luego se matricula por libre y hará filosofía. Por cierto, en el examen final le toca examinarlo oralmente Ortega y Gasset, el gran filósofo del momento. Y fíjense la cultura que no tendrían estos hermanos poetas, que Ortega y Gasset, el catedrático, le dice al alumno: pero ¿qué te puedo yo preguntar a ti si tú sabes más que yo? En fin. Después él se trasladará a Segovia, alternará su tiempo entre Segovia y Madrid, ya lo he dicho. Es en Segovia cuando se proclama la Segunda República y él es uno de los que izan la bandera republicana en el balcón del ayuntamiento. Como he dicho, le sorprende en Madrid la guerra, mientras que a Manuel le va a sorprender en Burgos, porque ha venido a estar el día del cumpleaños del santo de su cuñada, de la hermana de Eulalia, que era su mujer y su prima. Era su cuñada y su prima. Eso le hace que lo van a encerrar en la cárcel aquí en Burgos. Va a estar pocos días porque su mujer se va a mover y va a hacer que lo saquen en pocos días, pero él siempre tiene el miedo de que puedan asesinarlo, de que las patrullas de falangistas que entonces hacían la saca de las casas para dar el paseo y tal, y entonces él siente que tiene que hacer 4 o 5 poemas de exaltación del nuevo régimen, y eso le ha valido durante muchos años el olvido de una gran cantidad de especialistas y de lectores, cuando se trata de un gran poeta. Y además se ha dicho siempre que eran 2 hermanos enfrentados, nada más falso. Ya en el año 39, el doctor Marañón, Gregorio Marañón, escribió: la vida de los 2 hermanos es además como un símbolo de la tragedia y de la esperanza de la humanidad española. Su fraternidad entrañable la rompe violentamente el hacha de la guerra civil. La guerra los separa y les hace, en apariencia, bandera de 2 partidos que se contemplan con ira. Helos aquí de nuevo reunidos por la historia y para la eternidad. Y esta última frase yo la aplico a esta exposición que tenemos a pocos metros de aquí. Helos aquí de nuevo reunidos para la historia y para la eternidad. Antonio está en Madrid, le visitan Rafael Alberti y algunos otros intelectuales, le visitan para convencerlo de que se vaya con el gobierno a Valencia para evitar los bombardeos que hay en Madrid. Él no quiere, se excusa continuamente, de no, porque mi madre no puede abandonarla, que venga tu madre. Sí, pero es que mi hermano está aquí, que venga tu hermano, pero la esposa de mi hermano, que venga la esposa. Y las niñas que tiene 3 niñas, que, en fin, va excusándose porque él no quería irse y al final se tiene que ir a Valencia y allí va a estar en Rocafort, en un pueblito, en una casita que se llama Villa Amparo. Allí pasará la guerra. Cuando las tropas de los sublevados van ganando, pues él tiene que desplazarse hacia Valencia, después Barcelona, y Barcelona hacia la frontera. Pasará la frontera el 27 de enero de 1939. Muere el 22 de febrero. En realidad va a cumplir una profecía que él había hecho. En el 37 había dicho: para mí, marchar a tierra que no sea la tierra de España, para mí significará la muerte. Y efectivamente pasa el 27 de enero y el 22 de febrero ha muerto un miércoles de ceniza. 3 días después muere su madre, que son enterrados allí mismo en Coyure. En ese cementerio, lo he dicho, no faltan tumbas frescas en ningún día de los muchos años que lleva allí el cementerio. Bueno, pero poéticamente, Antonio Machado, ¿qué ruta, qué itinerario ha hecho? Él empieza como un lírico intimista, muy intimista, preocupado de lo que siente en el interior de su corazón. Las soledades, el libro de las soledades. Después quiso asomarse a las cosas, a las tierras y a las gentes. Campos de Castilla, el libro de Campos de Castilla. Más tarde comprende que no basta con ser espectador
de las cosas y de la gente. Quiere construir historias que sean por sí mismas un romancero sin grandes figuras, con gentes del pueblo. Es el libro La tierra de Álvar González. Después se hace popular. Su padre le había legado una cantidad de obra folclórica que él va a asimilar y utiliza formas y motivos populares. Es el libro de las nuevas canciones. Y termina con una poesía cargada de reflexión, el libro del cancionero apócrifo. Su itinerario, por tanto, es el que va de la evocación de un sentimiento a la reflexión de un pensamiento. Porque en Machado se da unida la lírica y la narrativa. La disyuntiva canto y cuento lo da unida, entrelazada, y dirá en un pequeño poema: canto y cuento es la poesía, se canta una viva historia contando su melodía. Y el paisaje y el amor, esos son los dos puntos esenciales del comienzo de la poesía. Él nos describe los paisajes y en esa descripción siempre está el amor. Por ejemplo, cuando dice: yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas, ¿a dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero, a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármelo un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? En realidad, nos está diciendo que cuando quieres el amor, y el amor trae sus penalidades también, además de su elixir, el amor quieres arrancarlo, y cuando lo arranca te das cuenta que lo quiere. En realidad, él está reproduciendo un pequeño poema del siglo XV de Juan de la Encina que decía: mejor es sufrir pasión y dolores que estar sin amores. Él había tenido una realidad del amor nunca vivida. Él lo dice siempre: esta juventud sin amor, oh soledad, mi sola compañía. Entonces él intenta crear la temporalidad en el poema con esas pausas. Hay una confusión entre realidad objetiva y realidad soñada o simbólica. Hay o no un paisaje. Ya les dije que él obtiene cátedra de lengua francesa, donde va a conocer a Leonor, se va a casar, ella va a morir pronto. En esa pensión en la que conoce a la niña, él pensaba que era un tímido erótico, tenía 33 años, él pensaba que esa niña tan pispireta, tan alegre, tan guapa, no le haría caso. Y hay un poema pequeño en el que él dice: ay, y la niña que yo quiero preferirá casarse con un mocito barbero. Pero no, se casó con él en 1909. Lo he dicho, se van a París, allí cae súbitamente enferma y vuelven y muere. Entonces él le escribe una carta a Juan Ramón Jiménez. Entonces se escribía muchas cartas, no como ahora. Ahora las cartas han desaparecido. Yo sigo escribiendo cartas, Y le dice a Juan Ramón Jiménez: hace 2 años me casé y una larga enfermedad de mi mujer, a quien adoro, me tiene muy entristecido. Y creará un famoso poema que es A un olmo seco. Un olmo que si van ustedes a Soria lo pueden ver porque está en la puerta del cementerio. Entonces el cementerio estaba lejos, estaba en una colina arriba. Ahora ya la ciudad se ha ido comiendo el terreno y está en la ciudad. Entonces él escribe a un olmo, le dice: a un olmo viejo, hendido por el rayo en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Y luego termina el poema pidiendo otro milagro. Mi corazón espera, también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera, es decir, la curación de Leonor. Pero eso no se produce. El milagro no tuvo lugar. El 1 de agosto de 1812 muere Leonor a la edad de 18 años. Una noche de verano estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho. Ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos
algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. La niña quedó tranquila. Dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha hecho, lo que la muerte ha roto. Era un hilo entre los dos. Y tiene una reacción brutal. Y dice, Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y al mar. El mar era para él la muerte. Tomado de Jorge Manrique, uno de los poetas que más admiraba a Antonio Machado. Y se lo explica Juan Ramón, ya lo he dicho, cuando le dice, pensé en pegarme un tiro cuando murió mi mujer, pero la posibilidad de luchar humildemente, pero con eficacia, con verdad, porque hay que defender a España que surge del mal muerto, de la España inerte y abrumadora que amenaza a negarlo todo. Él se marcha a Baeza, donde va a estar 7 años con su madre, y el libro de Campo de Castilla le va a consagrar como un gran poeta. Es el paso de la poesía intimista a la poesía del mundo objetivo, del mundo exterior. Él va a describir el campo castellano como no lo había descrito ningún poeta. La descripción de los llanos, de los árboles, de la roca pelada, del hombre que incendia los pinares. La Castilla, tierra de muerte y tierra inmortal. Y la esperanza en el hombre del mañana. Ahí coincide mucho con Unamuno, que era gran amigo de él. En Baeza, Machado piensa y pasea. Y nos da a ver cómo Soria y Baeza se funden en su sentimentalidad. Allá en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria, entre plomizos cerros y manchas de roídos encinares, mi corazón está vagando en sueños. ¿No ves, Leonor, los álamos del río con sus ramajes yertos? Mira el moncayo azul y blanco. Dame tu mano y paseemos. Paseemos por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos. Voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Ha empezado por Soria con Leonor y ahora vemos que no, que ya está en Baeza entre olivares. Él tiene un choque con Baeza, tiene un choque muy fuerte sobre el sentido de la realidad. Un pueblo, dice él, húmedo y frío, destartalado y sombrío, entre andaluz y manchego, donde dice las librerías no tienen más que revistas de toro y postales pornográficas. Entonces, él, a partir del poema de un día, se llama así, poema de un día, tic-tac, ya pasó un día como otro día, dice la monotonía del reloj. Pues él se enfrenta a una nueva realidad y pasa a ser el tema de España como problema. Ahora lo veremos, pero mientras tanto, él está dando clase en Baeza. Las clases no le interesaban demasiado, era muy distraído, fumaba continuamente durante toda la clase y dejaba que la ceniza le cayera en la solapa. Los alumnos le llamaban don Antonio Manchado. Pero él no olvida a Leonor ni a Soria, así que desde Baeza escribe un bellísimo poema a un amigo, a José María Palacio, un amigo suyo de Soria. Le dice: Palacio, buen amigo, ¿está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos del río y los caminos? En la estepa del Alto Duero, primavera tarda, pero es tan bella y dulce cuando llega. ¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas? Por esos campanarios ya habrán ido llegando las cigüeñas. Habrá trigales verdes y mulas pardas en la cementera y labriegos que siembran los tardíos con las lluvias de abril. Ya las abejas libarán del tomillo y del romero. Hay ciruelos en flor, quedan violetas, furtivos cazadores. Los reclamos de la perdiz bajo las capas luengas no faltarán. Palacio, buen amigo, tienen ya ruiseñores las riberas con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas. En una tarde azul sube al espino, al alto espino donde está su tierra. Es un magnífico homenaje a Leonor, que pasa por ser uno de los más bellos poemas escritos en la lengua castellana.
Y ahí, como digo, entrará el tema andaluz, esa preocupación por poblaciones sin cultura. Él escribe el famoso Llanto de las Virtudes y Coplas por la muerte de Don Guido. Este título también bebe del título de las coplas por la muerte de su padre, Don Rodrigo, de Jorge Manrique, que es un poeta dilecto. No les voy a leer ese Llanto de las Virtudes y Coplas por la muerte de Don Guido porque es muy largo, pero dos fragmentos pequeños sí, para que se hagan una idea cómo él ve Andalucía en aquel momento. Murió Don Guido, un señor de mozo muy jaranero, muy galán y algo torero, de viejo, gran rezador. Oh fin de una aristocracia, la barba canosa y lacia sobre el pecho, vestido en tosco sayal, las yertas manos en cruz, tan formal el caballero andaluz. Indica el fin de ese mundo. Y en ese momento él está también dudoso entre la influencia que Castilla ha tenido en él y lo que ahora desde Andalucía él está viviendo en Andalucía. Y es curioso que en 2022 se halló en el fondo del Instituto Fernán González de Burgos un poema inédito e inacabado de Antonio Machado 83 años después. Es decir, que yo espero que haya más sorpresas. Luego les daré una pequeña sorpresa. Y aparece ese poema inédito aquí en Burgos que se llama Las Viejas de Castilla. Uno va enseguida a leer qué son esas viejas. Las viejas no aparecen en el poema. El título la menciona, pero no. Aquí está presente María Jesús Jabato, que ha publicado un magnífico opúsculo que estudia el poema. Pero a mí me interesa muy rápidamente, bueno, puedo traerle mucho, yo estaría hablando mucho tiempo, pero que aquí se ve que él está imbuido del espíritu castellano, pero no ha perdido el espíritu de Andalucía. Y en el poema va corrigiendo de manera que si primero dice que me gustan más los yermos de Castilla que las floridas vegas de Córdoba y Sevilla, luego dice me gustan tanto, y después me gusta igual uno como otro. Va diciéndonos la verdad de las cosas. Pero me interesa la estructura que da a los poemas en que él está consciente del problema que representa España. Él hace unos poemas que siempre tienen la misma estructura. Primero describe la España arcaica, después nos habla de la España del futuro, progreso y justicia, y por fin hace una llamada a la juventud que será las personas encargadas de conseguir eso. Por ejemplo, en el Mañana efímero, no les voy a cansar mucho, esa España inferior que ora y bosteza, vieja y tabur, zaragatera y triste, esa España inferior que ora y embiste cuando se digna usar de la cabeza. Pero después dirá, más otra España nace, la España del cincel y de la masa, es decir, del arte, del trabajo, con esa eterna juventud que se hace del pasado macizo de la raza, una España implacable, España que alborea con un hacha en la mano, España de la rabia y de la idea, de la justicia y de la idea. Y dirá, el hoy es malo, pero el mañana es mío, dirá a los jóvenes. Y el mañana es mío. Y España toda, con sucios solopeles de carnaval vestida, aún la tenemos pobre y escuálida y viuda. Y dice, tú, juventud más joven, si de más alta cumbre la voluntad te llega, irás a tu aventura despierta y transparente, a la divina lumbre, como el diamante clara, como el diamante pura. Después tiene un momento en que las canciones que su padre Demófilo les ha dejado, le va a influir mucho y él se pasa a la métrica popular, a la métrica sencilla. Casi siempre son 3 versos de una soledad. Algunos de los poemas son prosaicos, otros son enigmáticos, otros filosóficos, a veces con notas de humor. Por ejemplo, ojos que a la luz se abrieron un día para después ciegos tornar a la tierra, hartos de mirar sin ver. Ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba, y soñé que Dios me oía, después soñé que soñaba. De 10 cabezas, 9 embisten y una piensa. Nunca extrañéis que un bruto se descuerne luchando por la idea. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nuestro español bosteza. ¿Es hambre? ¿Sueño? ¿Hastío? Doctor, ¿tendrá el estómago vacío? El vacío es más bien en la cabeza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza.
entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Para dialogar, preguntad primero, después escuchad. Se miente más de la cuenta por falta de fantasía. También la verdad se inventa. Dicen que el hombre no es hombre, mientras que no oye su nombre de labios de una mujer. Puede ser. Todo necio confunde valor y precio. Señor San Jerónimo, suelte usted la piedra con que se machaca. Me pegó con ella. Tan, tan, ¿quién llama? Di. ¿Se ahorca un inocente en esta casa? Aquí se ahorca simplemente. Después pasará a nuevas canciones y un cancionero apócrifo, dando un rodeo, creando a Abel Martín, a Juan de Mairena, los poetas que él va a crear. Se traslada a Segovia, a la pensión número 11, de la calle número 11 de la calle de los Desamparados. Parece que iba el destino. Allí conocerá a un grupo de amigos, Emiliano Barral, el padre de Emiliano Barral es el escultor que hace su famoso busto que está aquí en la exposición, y con Blas Zambrano, el padre de María Zambrano. Allí crearán una universidad popular. Y aparece ahí, al paso del poeta, un nuevo amor, Guiomar, que él no lo espera, no lo acaba de entender bien, aunque escribe algunos poemas muy bellos dedicados a este amor. Por ejemplo, dice: huye del triste amor, amor pacato, sin peligro, sin venda ni ventura, que espera del amor prenda segura, porque en amor locura es lo sensato. Al estallar la guerra, Machado toma parte activa a favor de la República. Habrán de pasar, como digo, hacia Valencia, de Valencia hacia el norte, pasará a Collure y allí, al pasar la frontera, tiene que pasar la primera noche en un tren de mercancía que está en una vía muerta, porque no tienen dónde alojarse. Al día siguiente llegarán a Collure, a un pueblecito cercano, y van a quedarse en una pensión llamado Hotel Buñol Quintana, donde la atenderán, pasará unos días, ayudado por un joven, Jack Bale, que era un empleado de ferrocarriles, que ha visto, él era el que hacía el asiento, tenemos el asiento original en la exposición, el asiento de los inquilinos, los que habitaban ha visto el nombre de Antonio Machado, entonces ha ido a buscarlo porque él había leído unos poemas cuando niño en la escuela de Antonio Machado. Pero él había dicho, lo dije antes, cuando pienso en un posible destierro, en otra tierra que no sea esta atormentada tierra española, mi corazón se llena de pesadumbre. Tengo la certeza de que el extranjero significaría para mí la muerte. Y así fue. Así que camino del exilio, 500,000 de personas por las carreteras, con un frío terrible, aquel año hizo un frío mortal. Camino del exilio, camino de la muerte, camino del mar. ¿Cuántos años le han cumplido ya a don Antonio desde que prorrumpió en aquel lamento por la muerte de Leonor? Ya estamos solos, mi corazón y el mar. Camino del mar, en medio de la doliente multitud, menos masa que nunca, más dignamente hombres que nunca, en medio del despojo, de la derrota, en el más cruel dolor, ha de sentir Antonio Machado esa fría respuesta de la nada, el cumplimiento de su mito de la tierra de Álvar González. Ellos mismos, los que huían, eran ya la sombra errante de la sombra de Caín. El poeta, casi inválido en el seno del cuerpo doloroso de su pueblo, sostenido por su madre. Y a su vez Corpus Vargas nos cuenta que llegando ya en Collure, han de coger en brazo a la madre porque no puede andar. Mientras la viejecita iba diciendo: llegaremos pronto a Sevilla. Y sí, iban a llegar enseguida a Sevilla y al mar. Pues allí, en Collure, hay un punto del arder del pensar de Antonio Machado que parece devolvernos íntegra la gran sombra florecida que es su poesía. Y ese punto clave ha sido siempre para mí su último verso, encontrado en uno de los bolsillos del gabán después de su muerte. Estos días azules y este sol de la infancia. Es la agonía del poeta y de la madre. Es el fin de una trayectoria de un hombre bueno, como dijo aquel maestro mío hace ya 70 años.
donde acaba el pobre río y la inmensa mar le espera, encuentra manchado y nos hace reencontrar a nosotros el sentido de su memoria, que si es despojamiento es también una recuperación, un rescate. Y para mí ese último verso, en el límite, en la frontera, acaba iluminando toda su obra. El ya inminentemente llamado a no ser, se convoca a sí mismo, a su memoria, a ser luz, lo que había sido siempre y a lo que seguirá siendo siempre, pues no ha muerto Machado, pues su memoria seguirá ya siempre viva, vigilante, ardiendo el grano del pensar que él aportó en el amor. No, mi corazón no duerme, está despierto, ni duerme ni sueña, mira los claros ojos abiertos, señas lejanas, y escucha a orillas del gran silencio. Como homenaje, yo repetiré las palabras que él dedica a su maestro Giner de los Ríos, cambiando solo Francisco por Antonio. Como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo, van años que mi hermano Antonio no trabaja. Murió, solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanza. Sed bueno y no más, sed lo que he sido entre vosotros. Alma, vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques, sonad, enmudeced, campanas. Y ese último verso, en el que es un verso alejandrino de 14 sílabas, con un hemistiquio en el centro, y hay 7 sílabas en el primer hemistiquio, 7 sílabas en el segundo. Y los acentos están situados en la tercera, la sexta, la décima y la decimotercera. Es decir, hay un equilibrio perfecto. Es que un hombre que estaba agonizando se puso a medir las sílabas, las rimas. No, es que Machado cuando hablaba poéticamente. Y hay un poema, que no es de Machado, es de un poeta vivo, Antonio Colinas, que dedica a este verso de estos días azules, con el que me gustaría casi terminar. Porque él hace referencia a este pequeño poema de 14 sílabas, ligándolo a lo que ha sido el abandono, la huida por las carreteras, por el frío. Y dice Antonio Colinas, a veces hay versos que nos meten nieve por las venas, que dicen lo que no dicen. Decimos azul y sentimos en la piel el frío de la escarcha. Leemos sol y el alma se congela sobre el barro de un camino. Y al pensar en la infancia, fuentes de plata, limoneros de oro, es la muerte que avanza con sus labios morados hacia fronteras sin retorno. Sí, a veces las palabras del poeta no dicen lo que dicen, sobre todo cuando pende su vida de un hilo de sangre, pues detrás del poema inacabado hay miedo, soledad, exilio, pero a la vez, milagro de un solo verso, en las palabras del poeta hay un luminoso sol de belleza y verdad que afervora, que vence al tiempo y a la historia cruel. Y como último les decía que una sorpresa. Miren, yo tengo un poema que yo pienso que es de Antonio Machado, pero nadie lo puede asegurar. Yo lo aseguro porque así lo creo. Una amiga mía, llamada Kalinka Pradal, hija de un exiliado español de la guerra, durante un viaje por Andalucía, se topó con una señora encantadora muy mayor que empezaron a hablar del paisaje. Y esta amiga le dijo, me recuerda este paisaje a los poemas de Machado. La señora le dijo, ¿usted ha leído a Machado? Yo conozco bien a Machado. Pues yo le voy a leer un poema que usted no conoce. Yo conozco bien, le dijo ella. Bueno, pero es que este me lo escribió a mí en el abanico. Íbamos en un viaje en tren entre Almería y Sevilla, y este hombre me escribió en el abanico el poema siguiente. Y entonces es la voz de la mujer, Eulalia Fernández Guzmán, la que dice que es, y le recitó el poema que lo conocía bien. Y realmente a mí me parece que es un poema que podría ser y que puede ser de Antonio Machado. Y es que él va en el tren con esta chica joven, esta señora, cuando se encuentra con Machado en 1919, eran personas jóvenes, y él conversa con ella y le deja en el abanico escrito un poema que hace al momento.
le ha estado viendo a ella abanicándose, y le dice en el poema lo siguiente: un día, soltando el pico, formaron pendencia dura el aire de tu cintura y el aire de tu abanico. Yo beso su lindo talle, yo pico mucho más alto, beso sus ojos, yo asalto corazones en la calle, yo tengo gracia y donaire, tú al fin y al cabo eres aire, aire nomás eres tú. Expuestas ambas razones, siguieron ambos soplando y tu niña conquistando en Sevilla corazones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. ¿A decir algo? Bueno, reiteramos nuestro agradecimiento a don Alfonso, querido maestro. Se ha notado aquí también tu vis dramática, tu actividad como actor en tantas y tantas representaciones, ya que lo evidenciado en estos magníficos recitados que nos han hecho vibrar a todos y que en algunos momentos, igual que ocurre en la exposición, nos han puesto pues, al borde de la lágrima. Muchísimas gracias, te reitero que estás en tu casa, que así se admire y se quiere, que te esperamos en otras ocasiones para que sigas dictando todos tus saberes sobre don Antonio. Muchas gracias. Vale. Verdadero placer.